¿Cuántos dicen amén, amén? Y que un cántico de agradecimiento. Tenemos que agradecer constantemente las maravillas, lo que Dios ha hecho en nuestra vida, amén. Porque Él vino con un propósito para tocar nuestras vidas. Y luego de agradecimiento, lo exaltamos, lo adoramos, le glorificamos en esta hora. Vamos ahora a entrar a la presencia del Señor. Así que métase en la presencia y créame que va a recibir el toque divino de Dios en este día. Amén. Gloria a Dios.
Aleluya. Santo. Cierre sus ojos. Levante sus manos al cielo. Señor, así como el siervo brama por esas corrientes de las aguas, Señor, así clamamos a ti. Así clamamos a ti hoy, Señor. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Como el siervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, decía él. Tiene sed de ti en esta hora. Oh, ten sed de Dios, porque Él está aquí. Él quiere saciar tu sed. Aleluya. En esta hora. Solo dilo por tu boca. Levanta tus manos. Aleluya. Bendito sea Dios. Y la gloria y la honra, Señor. El yo soy, está en este lugar. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te adora, bendito Dios. Bendito eres mi Dios y mi Rey. Merecedor eres. Dile una vez más, Más de tu amor, tengo sed, solo de ti, lléname, Señor. Yo tengo sed.
Mientras los niños, jóvenes y los maestros pasan a sus clases, los demás pues vamos a estar acá y vamos a compartir de la palabra del Señor. Como dice aquí, está proyectado. ¿Cuántos sabían que hoy se celebra el día de Pentecostés? Hey, Wow, yo no sabía. wow, hay como dos manos nada más. Oiga, cada año tenemos diferentes celebraciones y el día de Pentecostés es uno de esas celebraciones que debe ser de gran estímulo y motivación para la iglesia, y también la iglesia pues recordarlo, porque es parte de lo que nosotros pues como creyentes en Jesucristo hemos venido a beneficiarnos. Y muchas veces pues por los diferentes, quizás mala información, o tal vez quizás no el conocimiento apropiado, es algo que entonces no tomamos en cuenta como hacemos otro tipo de celebraciones. Pero hoy vamos a enfocar nuestro mensaje en cuanto a lo que es el día de Pentecostés y por qué para la iglesia. Estoy hablando de la iglesia, del Señor Jesucristo, los redimidos por la sangre del Cordero. ¿Por qué debemos de tomarlo muy en cuenta? Lo que es la celebración del día de Pentecostés. Vamos a ir a la palabra de Dios y les voy a invitar que busquemos en Hechos el capítulo 2. Hechos el capítulo 2, donde está la base para que se tome en cuenta y en consideración lo que fue para la iglesia, lo que significó ese día de celebración. Hechos capítulo 2, solamente 4 versículos vamos a leer. ¿Lo tienen todos? Amén. Rapidito lo vamos a leer. En una ocasión hubo una invitación a una iglesia porque tenían una celebración, era día de Pentecostés, y a la misma vez pues tenían un servicio especial. No solamente eso, iba a haber un testimonio de una persona de lo que el Señor había hecho y que había estado llevando ese testimonio por diferentes lugares. Y fuimos invitados y decidimos ir ese domingo a esa celebración en esa iglesia en particular. Y estando durante el culto, muy bonito todo, mucha alegría, regocijo, cánticos de alabanza al Señor, el testimonio muy impactante y muy edificante para la vida espiritual. Pero al final, el pastor de la iglesia invita a los demás pastores que estaban allí. Este servidor, yo estaba en principios para el ministerio pastoral, estaba estudiando, pero no estaba dentro de lo que era todavía el ministerio pastoral, pero iba en camino. Y invitó a otros pastores, porque habían invitado a otras iglesias, y pasaron al frente, y él le puso la mano sobre el hombro a cada uno, como hicieron una cadena unos a otros, y él dice: y ahora aquí vamos a hacer un bailecito pentecostés. Y yo busqué en la Biblia, ¿dónde está el baile pentecostés? Porque no está en la Biblia. Y comenzaron a moverse y a brincar y a hacer ruido, bullicio. Y esa es la imagen. Lamentablemente, no estoy haciendo ningún tipo de crítica y señalamiento, pero esa es la imagen que a veces la iglesia
cristiana, la iglesia del Señor tiene en cuanto a lo que es la celebración del día de Pentecostés. Es una imagen quizá tal vez tergiversada, errónea, de lo que es en realidad la celebración del día de Pentecostés y de lo que debe de significar para nosotros como creyentes en Jesucristo en cuanto a lo que enseña la Escritura. Hay personas que me los he encontrado en ocasiones y han saludado, y cuando nos identificamos o preguntan, cuando uno le habla algo del Señor, le dicen, ¿de qué son ustedes? ¿De qué es? Usted no es católico, ¿verdad? No, yo soy católico. Oh, entonces usted es pentecostal. Porque solamente se piensa que como nosotros, la iglesia, ese día celebró el día de Pentecostés, pues ya a veces se piensa que todos los que somos cristianos, pues somos pentecostales. Y ese es otro error o concepto tergiversado de lo que es la iglesia cristiana. Porque se piensa que solamente hay dos grupos, si no eres de uno, porque dentro del cristianismo se está considerando el catolicismo, porque también pues, el enfoque es hacia Jesucristo y hacia la Trinidad. Pero también entonces por el otro lado se piensa que el que no es católico entonces es pentecostés. Ese es el concepto de muchas personas, y a veces pues es lo que puede opacar y empañar la realidad de lo que es el día de Pentecostés, la celebración y lo que es la iglesia de Jesucristo. Nosotros somos evangélicos porque Cristo predicó el evangelio. Y dice la Escritura que Él fue por todo lugar, por toda región, predicando el evangelio. Y el evangelio no es otra cosa que las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación que hay en Cristo Jesús como resultado de su muerte, sepultura y resurrección. Y nosotros ahora somos cristianos porque seguimos a Jesucristo, pero vivimos dentro de lo que es el evangelio de Jesucristo. Así que Pentecostés tenemos que entonces estar claro qué significa. Hay iglesias que se identifican como pentecostales, hay denominaciones que se identifican como pentecostales por lo que es su enfoque hacia lo que fue ese día, lo que sucedió y la celebración. Pero no significa que somos dentro de lo que es el marco del pentecostalismo, sino que somos creyentes en Jesucristo y vivimos y predicamos el evangelio de Jesucristo. Amén. Amén. Y eso es importante entenderlo. Ahora, ¿qué fue la celebración del día de Pentecostés? Y del pasaje que leímos en Hechos capítulo 2. Pentecostés era una fiesta que hacía el pueblo de Israel. Dios la instituyó desde el tiempo de Moisés, allá en las leyes que Dios estableció. Él estableció que ese día tenía que celebrarse, y celebrarse todos los años. Hay diferentes fiestas, celebraciones nacionales que llevaba a cabo el pueblo de Israel. Así como cada país tiene sus diferentes fiestas y celebraciones nacionales que lleva a cabo todos los años, y en muchas de esas fiestas o celebraciones hasta se da ese día libre nacionalmente para que todo el mundo lo pueda celebrar y pueda entonces darle el énfasis a lo que la razón de esa celebración. Pues el pueblo de Israel tenía diferentes celebraciones durante el año, pero habían tres, que eran las tres celebraciones más grandes y principales que ellos tenían que hacer. Y todo varón de Israel, todo varón, era parte de la ley
requisito que todo varón, de entre todas las fiestas que hacían anualmente, esas 3 tenían que asistir. Todo varón, israelita, no importara dónde estaba viviendo, en la región, el lugar que se había mudado, tenía que venir a Jerusalén para hacer la fiesta, la celebración. Una de ellas era la Pascua. Tenía que venir todos a celebrar la Pascua. ¿Qué significaba la Pascua? La liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y el Señor Dios dijo cuando lo liberó, ahora van a recordar este día y lo van a celebrar todos los años. Y ellos tenían que cumplir. Y esa celebración recordaban por generación a generación, tenían que recordar cómo Dios los libró con mano fuerte de la esclavitud de Egipto. La otra celebración era Pentecostés. Y se llama Pentecostés, se deriva del griego penta, que significa 50, quincuagésimo, 50 años, no, días, porque si no nunca le van a celebrar. Había otra celebración que era cada 50 años, el año del jubileo, pero ese no era. Cada vez que se daba la Pascua, se contaba desde el siguiente día de la Pascua, se contaba 50 días, y ese día entonces se celebraba la siega, la cosecha, lo que había sido recoger el fruto de la tierra, y la celebración consistía en agradecer a Dios por una cosecha abundante, dándole el reconocimiento a Él, que por gracia de Él y el poder de Él es que el pueblo había obtenido esta gran cosecha, y el pueblo había podido obtener su manutención y que también su provisión para que el pueblo pudiera seguir viviendo. Y eso se le agradecía a Dios, y eso se había establecido como ley. No solamente se celebraba la liberación de la esclavitud de Egipto, 50 días después exactamente se celebraba el día de la cosecha y el día de los frutos que se obtenían a través de lo que se había sembrado, dándole gracias al Señor por su provisión. La otra celebración de las 3 principales es la fiesta de los tabernáculos. La de Pascua se celebra entre marzo y abril. Por eso vemos que cuando nosotros celebramos Semana Santa, en unas ocasiones cae en marzo y en otras ocasiones cae en abril, porque está entre medio de esos 2 meses. Este año, cuando celebramos Viernes Santo, cayó en marzo 30, y cuando celebramos Resurrección, que cayó el 1 de abril. Este año compartimos con ambos meses. La de el Pentecostés son 50 siempre días después, así que casi siempre cae para esta fecha. Y la siguiente de los tabernáculos es entre septiembre y octubre. El calendario judío corre muy diferente a nuestro calendario romano. Y ellos entonces, he ahí por qué entre nuestro calendario y el de ellos cae entre medio de 2 meses nuestros. Porque es muy diferente. La razón por qué celebraban la fiesta de los tabernáculos, o la fiesta de las cabañas, también se le conoce, la fiesta de las tiendas de cabaña, las casetas, donde ellos acamparon en el desierto durante 40 años. Y eso era la celebración que ellos hacían. Durante 40 años de peregrinación por todo el desierto, desde que salieron de Egipto, que fueron de lugar en lugar, ahora el pueblo lo celebraba, porque aún viviendo en medio del desierto, un lugar seco, árido, Dios siempre proveyó para cada día ellos poder comer
mantenerse, alimentarse, y dice que aún la ropa y el calzado le crecía juntamente con ellos. Y eso es lo que ellos tenían que celebrar por generaciones. Cómo Dios protegió, cuidó y proveyó. Nosotros como creyentes en Jesucristo, ahora como el pueblo cristiano, como el pueblo evangélico, como los redimidos por la sangre de Cristo, tenemos tres celebraciones principales como iglesia. Como iglesia. Como dije, cada país, naciones, tiene sus diferentes tipos de fiestas, celebraciones, y nosotros nos hacemos parte de ellas y también pues nos regocijamos. Pero hay tres celebraciones que son principales dentro del cristianismo y que celebramos cada año. Y la primera es que celebramos el nacimiento de la Navidad. Celebramos la Navidad. El pueblo judío no celebra la Navidad, pero aquel que ha creído en Cristo y le reconoce como el Salvador que vino del cielo, que se encarnó, ese nacimiento sobrenatural, nosotros lo celebramos cada año. Celebramos a nuestro Salvador que vino a esta tierra. Y la otra celebración que nosotros hacemos es la muerte de Cristo en la cruz y también la resurrección de entre los muertos, que es lo que se conoce como la Pascua. Pero el pueblo se enfocaba hacia la liberación de la esclavitud de Egipto. Nosotros nos enfocamos hacia la liberación del pecado de este mundo por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Ahí está la diferencia. Y ahora también el pueblo celebraba el día de Pentecostés, y nosotros como iglesia debemos celebrar también ese día. Y eso es lo que vamos a hablar en las próximas 4 horas que me faltan. Vamos a hablar sobre el día de Pentecostés y qué debe de significar para el pueblo del Señor, para el pueblo creyente en Jesucristo, para aquellos que ahora vivimos dentro de lo que llamamos el cristianismo y también que hemos sido objeto del Evangelio de Jesucristo. Hay tres factores importantes, son la clave para que nosotros entendamos qué fue ese gran día que hubo de celebración y cómo eso nos ha afectado a nosotros y por qué debemos de tomarlo en cuenta y celebrarlo el día de Pentecostés. Y el primero es que fue el día, el momento en el cual se cumplió la promesa de Cristo de que iba a enviar al Espíritu Santo. Ese es el día que el Señor escogió. Siempre el Señor escogiendo los mejores momentos. Cuando el Señor entró en Jerusalén, que iba a hacer su última semana, en la cual iba a ser arrestado, que iba a ser crucificado y que iba a resucitar. Esa última semana fue la semana que Él escogió divinamente, porque era el día que estaba de las celebraciones donde más pueblo de Israel se reunía. Y el Señor aprovechó bien. Este día de Pentecostés, como decíamos, era la otra celebración donde abundaba la cantidad de personas. Y cuando uno sigue leyendo ese capítulo 2 de Hechos y empieza a decir todas las clases de personas allí representadas, aunque todos estaban dentro del pueblo judío, dentro del pueblo de Israel, y que estaban viviendo en diferentes lugares, dice que allí estaban representando esos lugares porque ahora vivían fuera de lo que era la tierra de Israel y vivían en otros lugares, y ellos por la celebración venían a Jerusalén, y es ahí donde el Señor aprovechó la fiesta para que el pueblo también ahora viera lo que iba a acontecer. Y la primera
razón de por qué nosotros debemos celebrarlo es porque ese día fue el cumplimiento de la promesa del Señor en cuanto al Espíritu Santo. Ya el Señor había estado dando algunas ideas de lo que iba a venir y suceder, aunque los discípulos, los apóstoles en su principio y la gente que seguía al Señor y lo escuchaba no podían comprender en su totalidad lo que el Señor hacia lo que le estaba diciendo, pero ya iban a ir poco a poco comprendiendo hasta el día que entonces se manifestaran. Y fueron diferentes ocasiones. Juan el Bautista fue uno de los que el Señor usó para poder dar esa profecía de lo que iba a suceder. Juan el Bautista no sabía cuándo iba a ser, que iba a venir ahora el Espíritu Santo. Pero sí, él mismo dice: yo os bautizo con agua. Juan el Bautista: yo os bautizo con agua, pero después de mí, detrás de mí, va a venir aquel, el que os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ya estaba dando un adelanto de lo que iba a suceder. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión, en Juan capítulo 7, aquel que tenga sed, venga a mí y beba. Y dice, y de su interior correrán como ríos de agua viva. Y dice ahí mismo la Escritura, se estaba refiriendo al Espíritu Santo para cuando éste iba a venir. Y ya el Señor estaba dando ciertos adelantos. Él mismo dijo en Mateo 18, porque donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, ¿qué dijo él? Ahí yo estoy. Dando a entender que si él ya no iba a estar físicamente, ¿cómo iba a estar ahí? Dando a entender el Espíritu Santo que vendría. En otra ocasión también, pues el Señor hablando con la mujer samaritana en Juan capítulo 4 dice, mujer, te digo que el que tome de esa agua, de la agua de aquel pozo de Jacob, volverá a tener sed. Pero el que tome del agua que yo le daré, y el agua representa y simboliza ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y dice, el que tome esa agua volverá a tener sed, pero la agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Amén. Y es ahí donde el Señor se estaba refiriendo al Espíritu Santo cuando llegara su momento. Y el mismo Señor en Mateo capítulo 28, el versículo 20 dice, y he aquí yo estoy ¿con quién? Con vosotros todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. El Señor despidiéndose de los discípulos después de haber resucitado, le está diciendo, y he aquí yo estoy con ustedes, voy a seguir con ustedes, voy a acompañar a ustedes todos los días de su vida hasta el fin del mundo. ¿A quién se refería el Señor? Al Espíritu Santo. El Señor venía ya dando unas señales y dando unas ideas de lo que iba a venir. No le dijo cuándo iba a ser, pero ya le estaba dando ideas. En Juan capítulo 14, el versículo 16, cuando el Señor ya estaba dándole las últimas instrucciones a sus apóstoles, a sus discípulos, a sus seguidores, y dice, antes de ser arrestado, faltaba un par de horas para ser arrestado y luego crucificado, Él le estaba dando este tipo de instrucciones y le dice, ahora yo me voy, pero una vez yo me vaya, yo rogaré al Padre para que envíe a ustedes al otro ¿qué? Consolador. ¿Y qué es el Consolador? Y él se refería al Espíritu Santo. Y él le dijo al otro Consolador, en otras palabras, hasta ahora yo he sido un consolador para ustedes, pero yo como me tengo que ir, porque si no me voy, entonces no vendrá el otro Consolador.
Y un consolador es una persona que ayuda, que acompaña, que motiva, que anima, que está con la persona en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, en los momentos de dolor, en los momentos de tribulación, de tristeza, de enfermedad. Está con esa persona acompañándole, fortaleciéndole. Y esa es la labor que Cristo vino a hacer. Y ahora Él dice, ahora yo tengo que irme, porque entonces va a venir el otro consolador. Y Él va a estar con ustedes. Y Cristo ya los estaba preparando para ese momento, cuando ahora, al Él irse, entonces iba a ser enviado el otro consolador, para que iba a estar entonces con ellos, acompañarles y ayudarles. Ellos estaban en un momento de tristeza, de inseguridad, de incertidumbre. Ellos se encontraban en un momento de falleciendo, decaídos. ¿Por qué? Porque después de todos esos 3 años, estar con Jesucristo y haber sido motivado por Él y haber sido enseñado por Él, ahora Él les dice, ahora yo me tengo que ir. Yo me tengo que ir. ¿Y cuál era entonces la condición de ellos? ¿Cuál era la emoción de ellos? Estaban decaídos. Y el Señor le dice, pero vendrá el otro consolador. Y Él es el que los va a fortalecer a ustedes y los va a ayudar a ustedes y va a estar ahí con ustedes. Esa fue la promesa del Señor, de que iba a venir entonces el Espíritu Santo. No sabían cuándo iba a ser, no sabían en qué momento eso iba a resultar. Pero una cosa el Señor dijo antes de completar su ida hacia el Padre, hacia el cielo, y eso se ve en Hechos capítulo 1. Él les dice, pero quedaos en Jerusalén. No se vayan de Jerusalén. Quedaos en Jerusalén hasta que se cumpla la promesa del Padre de que iba a enviar al Espíritu Santo. Y miren lo que el Señor le está diciendo. El Señor estaba ya 40 días después que Él resucitó. Estuvo en la tierra yendo y viniendo, apareciendo, desapareciendo en su cuerpo glorificado, fortaleciendo en ocasiones otra vez a los discípulos. Y antes de subir al cielo, Él les dice, quédense en Jerusalén, no se vayan a ir. Fue un mandato de Cristo de que ellos no se fueran de Jerusalén. Y un mandato es ¿qué? Una orden. ¿Y una orden qué se hace? Una orden hay que hacerla, hay que cumplirla. Si no, pregúntenle a un soldado en el ejército. Si un superior le da una orden y el soldado no puede cuestionar. El soldado no puede cuestionar. Si cuestiona, le va a ir mal. Solamente tiene que cumplir la orden, el mandato. Aunque no lo entienda, cumple el mandato. Aunque quizás piense que de otra forma sería mejor, tiene que cumplir el mandato. Aunque no le agrade, no le guste, tiene que cumplir el mandato. Y Cristo, en su palabra, Dios, cuántos mandatos nos da en su palabra. Y los mandatos que nos da Dios a través de su palabra, nosotros tenemos que cumplirla. Nosotros tenemos que obedecerla. Ahora, Dios dice lo que se debe de hacer, está en nosotros si obedecemos o desobedecemos. Dios da la orden. Nosotros decidimos si lo hago o no lo hago. Ahora, toda obediencia o desobediencia trae unas consecuencias. Toda obediencia o desobediencia va a conllevar en unas consecuencias. Todo va a tener un resultado. Sea que yo obedezco, sea que yo desobedezco, todo va a traer unas consecuencias.
un resultado. Si obedezco, aunque no lo entienda, pero yo estoy obedeciendo la palabra, el mandato de Dios, entonces voy a recibir el resultado de esa obediencia. Y va a ser una vida de plenitud en el Señor, de satisfacción espiritual, y que entonces yo voy a ser bendecido en mi vida por haber obedecido al Señor. Pero si yo desobedezco, entonces me tengo que atener a esas otras consecuencias. Quizá va a ser perjudicial para mi vida, quizá va a ser de aflicción, pero va a tener unas consecuencias por haber desobedecido. ¿Se imaginan si los discípulos, cuando el Señor les manda, no se vayan de Jerusalén, esperen a la promesa del Padre? Ya ellos sabían de qué les hablaba porque venía preparándolos la promesa del Padre. Ya ellos podían entender a qué Jesucristo se refería. No sabían cuándo el Señor iba a cumplir su promesa, cuándo esa promesa se iba a realizar. No lo sabían. Cristo, después de su resurrección, estuvo, dice la Escritura, 40 días más moviéndose de lado a lado sobre la tierra, apareciendo y desapareciendo, moviéndose de un lado a otro por los aires. Y faltaban 10 días más para el día de Pentecostés. Y Él le dijo, ya, esperen. ¿Qué hubiera sido de ellos o de alguno de ellos si no hubiera obedecido a Cristo? O el mandato de esperar en Él, de cumplir la orden. ¿Cuánta bendición se hubieran perdido por no haber sido obedientes? Pero fueron obedientes, y 10 días después, exactamente, el día de Pentecostés, en esa celebración que estaba teniendo el pueblo, el momento que aprovechó el Padre con el Hijo para enviar al Espíritu Santo. Y he ahí la bendición que ellos recibieron, que marcó en ellos una nueva etapa de vida. Ahora ellos, como dice ahí, fueron llenos del Espíritu Santo. Y tuvieron esa bendición. Número 1, ¿por qué la iglesia cristiana, evangélica, del Señor, creyente en Jesucristo, redimidos por la sangre de Cristo, debe de tomar muy en cuenta esa celebración de Pentecostés? Porque fue el día que se cumplió la promesa del Padre, la promesa de Cristo, de que iba a venir el Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre los discípulos. La razón número 2, la residencia permanente del Espíritu Santo sobre el creyente. La residencia permanente del Espíritu Santo sobre el creyente. Para poder entender eso, tenemos que irnos a la antigüedad, a lo que llamamos el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo existía, porque sigue siendo Dios, la Trinidad, Padre y Espíritu Santo. Pero la labor del Espíritu Santo, su misión era venir sobre una persona o varias personas en particular y poderle dar unas capacidades, poderle dar unas destrezas para realizar ciertas funciones o tal vez para pronunciar cierta palabra de Dios. Y una vez se completaba su labor, esa misión por la cual él venía a hacer, entonces ya se iba nuevamente. Venía sobre la persona, llenaba a la persona, lo investía de poder a la persona podía hacer una serie de milagros, de prodigios, esos siervos de Dios de la antigüedad. Podía venir sobre ellos tanto los profetas, como también los sacerdotes, como también aquellos siervos que trabajaban
dentro de los planes y propósitos de Dios. El Espíritu Santo venía y le daba esa fuerza, ese poder, esa capacidad, esa destreza para realizar esas funciones. Una de las cosas que comenzaron a hacer fue cuando Moisés, guiado por la mano del Señor, sacó el pueblo de Egipto, y el Señor allá en el monte Sinaí le muestra a Moisés todo lo que él quería que construyeran, el tabernáculo, el lugar donde se iba a posar la presencia de Dios, y que fuera el lugar representativo de esa gloria y presencia de Dios en medio del pueblo. Y le dio a Moisés el diseño del tabernáculo, cómo tenía que ser construido y en la manera que iba a estar dividido, y cada parte cómo tenía que ser de un tipo de tela, de un tipo de color, cómo tenían que hacer una serie de trabajos de artesanía y también de ebanistería, porque se tenían que hacer tanto tela como muebles, como otra serie de artefactos, trabajo en oro, trabajo en bronce, trabajo en plata, trabajo en cobre, trabajo en hierro, y tenían que tener esa capacidad, hacer los moldes que se necesitaban. Y es ahí donde dice que el Espíritu Santo, aquellos que fueron escogidos dentro del pueblo para hacer el trabajo del diseño del templo, con todo su mobiliario, con todo lo que llevaba, dice que el Espíritu Santo los capacitó, le dio el entendimiento, y fueron ellos y comenzaron a hacer las labores hasta que se hizo completamente el tabernáculo, con todos los utensilios y con todo lo que llevaba. Dice, una vez terminado todo, el Espíritu Santo volvió ya lo mejor. Y así cuando estaba el profeta, y el profeta decía, ahora caiga fuego del cielo, es que el Espíritu Santo estaba con ellos. Y cuando daba la voz de Dios, era el Espíritu Santo que traía esa voz de parte de Dios al pueblo. Y así los sacerdotes que ministraban, el Espíritu Santo venía, tomaba un tiempo, era temporalmente que él estaba ministrando, llevando a cabo su labor, y luego se iba. Cuando llega el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino para venir sobre los creyentes, pero ya no para salir, sino para venir a residir permanentemente en cada uno de nosotros. Ahora nosotros tenemos ese Espíritu de Dios viviendo en nuestra vida. Dice la Escritura en Romanos 8 que si alguno no tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, que se refiere al Espíritu Santo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no debe. Porque aquellos que han creído en Jesucristo, le han recibido y han sido lavados por la sangre del Cordero, son sellados con el Espíritu de poder en su vida. Y son bautizados porque viene el Espíritu Santo a morar en cada uno de nosotros. Dale la gloria. Esa es la segunda razón por la cual nosotros tenemos que reconocer qué sucedió ese día de Pentecostés. Número 1, se cumplió la promesa del Padre. Y número 2, el Espíritu vino a tomar lugar, posesión de cada creyente para venir a realizar una función de labores, pero residiendo permanentemente en cada uno de nuestras vidas. Esa es la parte donde nosotros entonces tenemos que entender que de la manera que ahora el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, es porque Él vive en cada una de nuestras vidas. Y Él hace la labor por la cual Él fue determinado a hacer. Por eso Cristo en Juan capítulo 14, le dijimos el versículo 16, cuando Él prometió que iba a venir el Espíritu Santo, el otro Consolador. Pero el versículo 17 dice, y Él no solamente vendrá para estar con ustedes, sino que estará dentro de ustedes. No solamente Él
Cristo prometió que iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, sino que iba a estar dentro de cada uno de nosotros. Y esa es la grandeza de Dios. El Dios que hizo todo el universo. Y conforme a los datos científicos, dicen que el universo es infinito. Todavía no han podido llegar a comprender la magnitud que tiene el universo y todo lo que hay creado. Todavía no han podido entender. Pero nos dice la Escritura que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Él fue el que hizo todas las cosas. Y si grande es la creación, más grande es aquel que la creó. Y ese Dios grande y poderoso que habita en todo el universo, en toda su creación, y es más grande que la creación, ahora también habita en cada uno de nuestros corazones. Amén. Y esa es la grandeza del Señor, que siendo un Dios tan inmenso, nuestro pequeño corazón, nuestra pequeña vida, puede estar Él también dentro de cada uno de nosotros. Si aún tú no lo has recibido, si aún tú no has creído firmemente en Jesucristo y le has entregado tu vida, hoy puede ser el día de tu salvación y el día en que el Espíritu Santo va a venir dentro de ti. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces porque no realmente ha recibido a Jesucristo. Y eso es lo que el Señor quiso que ellos entendieran, que tenemos que entonces abrir nuestro corazón al Señor para poder recibir al Espíritu de Dios. Y una vez está aquí adentro, dice la Escritura, ya somos sellados, garantizados para nuestro lugar con Cristo allá arriba en los cielos. Esa es la segunda razón. Ahora, miren lo que hizo el Señor. Estaba todo el mundo en la fiesta, disfrutando de la fiesta. Y estaban estos apóstoles, discípulos, juntos, dentro de un lugar que se le llama el aposento alto. Dentro de ese lugar, como unos 120, dice la Escritura. Dice que de repente en medio de la algarabía, el bullicio que había de la fiesta, porque había música por todos lados, todo el bullicio de hablar unos para aquí, otros para allá, todo el comercio que había. Dice que de repente, como el Señor se las busca para hacer las cosas y aprovechar el momento dentro de todo lo que había allí de celebración, dice que de repente vino como un viento, ¿de qué manera? Recio, hubo un estruendo, hubo como si hubiera sido una explosión en ese momento, como de un viento recio que soplaba. Y a veces podemos tratar de imaginar cómo sería ese ruido, cómo sería ese estruendo, que la Biblia sí lo pone, que toda la gente que estaba allí dentro de ese bullicio, cuánto ruido habría, que quizás otras cosas pasaban desapercibidas por la fiesta y el gozo que había, que cuando hubo ese estruendo, todo se detuvo. Y los que estaban allí, de repente, miraron a ver qué es lo que estaba pasando. ¿Qué clase de explosión sería esa? A veces cuando estamos, no sé si lo han experimentado algunos, cuando viene a veces, hay una puerta abierta y viene un viento así fuerte de repente y la puerta se cierra, ¿cómo hace ese ruido, verdad? Y ¡pum! Y creemos que hubo una explosión. O la puerta se abre y ahí nos rompió la pared. Por la fuerza del viento. Dice que vino como un viento recio. Y hubo ese estruendo. De manera en que los que estaban así disfrutando se asombraron. El Señor da diferentes maneras para llamarnos la atención. El Señor nos habla de diferentes maneras y lleva a cabo diferentes formas
por si nosotros estamos entretenidos en cosas, podamos entender que el Señor nos está hablando y nos está diciendo algo. Y es importante poder entender las señales del Señor, en la manera en que Dios nos va hablando, en la manera en que el Señor nos llama la atención para que nosotros no pongamos nuestra mirada, nuestros pies, nuestra mente en aquellas cosas que no son provechosas para nuestra salud espiritual. Y es la parte donde el Señor quiso hacerle ese llamado, atención al pueblo, para que ahora escuchara lo que Dios tenía que decirle al pueblo. Y si sigue leyendo todo ese capítulo 2 y los demás capítulos, entonces se va a comprender mejor cuál fue el propósito de Dios de ese día de gran celebración y gran fiesta. Dios va dando señales de diferentes maneras. Él habla de cierta manera a nuestra vida por algo que Él quiere con nosotros, y a veces nosotros lo vamos ignorando. Pero toda obediencia o desobediencia tiene una consecuencia. Ahora mismo Dios está advirtiendo al mundo entero, y la palabra de Dios dice que una de las señales que el Señor ha venido dando por siglos y siglos y generaciones es que la ciencia va a aumentar. La ciencia aumentará. Hay quienes quizás a veces interpretan esto como el conocimiento que de Dios va a aumentar. No es a eso lo que se refiere. Cuando dice la ciencia aumentará, ciencia se deriva de la palabra conocimiento. El conocimiento de las cosas, el conocimiento secular, el conocimiento de la humanidad, que va a seguir descubriendo más y más y más cosas. Es muy diferente a lo que fueron los principios de la creación de la humanidad, a lo que hoy día, hasta dónde ha llegado la humanidad. El conocimiento, la ciencia ha seguido en aumento. Se han seguido descubriendo nuevas cosas, inventando nuevas cosas. Y dice la Escritura que cuando esto vaya sucediendo, que el conocimiento va a seguir aumentando, pero que también junto con ese conocimiento va a seguir aumentando el pecado y también la maldad. Ha habido mucha tecnología nueva. Si uno deja pasar una semana o un mes, ya se quedó atrasado. ¿Cierto? Yo me creí que ya tenía el teléfono inteligente, ahora ya el teléfono, no quiero decir la otra palabra, lo controlo inteligente. Pero ya se están quedando obsoletos. Y cuando uno ve ciertos programas documentales o ve ciertos anuncios, pero si ya, ¿hasta dónde vamos a llegar? Ya con el adelanto de los conocimientos, de la ciencia, la tecnología, ¿hasta dónde esto sigue en aumento? Pero a la misma vez que aumenta todo este conocimiento y todos estos inventos, aumenta también junto con ellos el pecado y la maldad. Aquello que fue construido para hacer un bien y un provecho, también se toma para hacer daño y para traer destrucción a otros. Y es lo que el Señor nos advierte. Esto va a llegar a un final. Esto va a llegar a un término. Todo tiene su fecha de expiración. Todo va a llegar a su punto en el cual ya hasta ahí era donde Dios iba a permitir que las cosas llegaran. Por eso tenemos que tener en cuenta aquellas señales que el Señor nos da en su palabra, de cómo van a seguir viéndose las cosas. Dice, cuando vea que estas cosas van sucediendo y cómo la ciencia aumenta y cómo la maldad y el pecado aumenta, entonces ten el debido cuidado, porque Cristo viene pronto. El Señor les llamó de alguna manera la atención, les dio una señal a todas aquellas personas para que escucharan ahora, estuvieran atentos
a la voz del Espíritu, a la voz de lo que Dios quería decirle. Y es ahí la segunda razón, que el Espíritu Santo vino a residir permanentemente en nosotros y que se cumplió la promesa del Padre. Y la última razón por la cual nosotros como creyentes en Cristo debemos de tomar en cuenta también ese día, además del día, la semana de Santa, de Pascua, y además de la Navidad, es importante para el cristianismo, porque ese día, con la llegada del Espíritu Santo y venir a residir permanentemente, llenó de poder, capacitó, dio toda esa destreza para que aquel grupo fuera el primer grupo que comenzara y que diera inicio a lo que iba a ser la iglesia del Señor sobre esta tierra. Es ahí donde da inicio, da comienzo a funcionar la iglesia de Jesucristo sobre esta tierra. Y la iglesia va a funcionar no por sus propias capacidades, ni por sus propias fuerzas, ni por su propio poder, sino la iglesia va a funcionar por la capacidad, la fuerza y el poder del Espíritu Santo de Dios. Esa es la manera en que la iglesia va a funcionar. Por eso el Señor le dijo, espérense ahí, no se vayan a ir a hacer todavía nada, esperen que venga la promesa. Porque el Señor sabe que de la única manera que podemos hacer su obra sobre esta tierra es por medio de la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Y es ahí donde dice que fueron todos llenos del poder del Espíritu Santo. Poder para poder predicar, hablarle a otros. Poder para poder orar por enfermos y ser sanado. Poder para poder ver los milagros que el Señor hace. Poder para ver las almas redimidas, doblegadas a los pies de Jesucristo. Poder para poder realizar cuantas funciones y labores dentro de la iglesia, dentro de la obra del Señor. Y es ahí donde, así mismo como en la antigüedad, el Espíritu Santo ahora viene sobre nosotros cuando recibimos a Cristo y nos llena de unas capacidades. Nos da muchos dones que habla la Escritura y también toma nuestros talentos con los cuales hemos nacido y lo ponemos todos a los pies de Jesucristo. Y esos dones son repartidos en la iglesia. Y el Señor mismo, por medio del Espíritu Santo, va repartiendo como Él quiere y va capacitando a cada uno, porque Él sabe lo que nosotros podemos dar y hacer para Él. Y somos responsables de llevar a cabo esa labor de Cristo aquí en la tierra, por la fuerza y el poder que nos da el Espíritu Santo de Dios. Es la única manera en la cual la iglesia ahora se va a beneficiar de poder tener al Espíritu Santo en nosotros. Y no solamente está en nosotros, sino que está también con nosotros donde quiera que nosotros vamos. Y por eso dice la Escritura en el Salmo 22 que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando nos reunimos para alabar y glorificar el nombre del Señor, ahí está la presencia del Señor por medio del Espíritu Santo. Y Él está aquí ahora mismo. Y Él está repartiendo a cada uno. Y Él está hablando a cada uno. Y una de las labores principales que vino a hacer el Espíritu Santo es redarguir, convencer de pecado, convencer de que no estamos bien delante de Dios. Y eso es lo que se llama la conciencia. Cuando una persona toma algo o hace algo que no era correcto, busca esconderse, busca taparse, busca cubrirse para no ser delatado. Cuánto no miente para no ser descubierto, porque lo que se llama la conciencia no es otra cosa que el Espíritu Santo redarguyendo en cada uno. El Espíritu Santo convenciendo a cada uno del pecado que se está cometiendo. Y eso es lo que vino a hacer el Espíritu ahora. Viene para llenar nuestra vida,
viene para llenar la iglesia y es por medio de su poder, es por medio de su fuerza, es por medio de su presencia que la iglesia ahora va a marchar hacia adelante. Hay muchas estrategias que a veces se quieren establecer, pero no podemos usar estrategias humanas, estrategias seculares para hacer la obra de Dios. La obra de Dios se hace con la fuerza y el poder de su Espíritu Santo. Y esa es la manera en que Cristo lo estableció. Y esa es la manera en que Cristo quiere que su iglesia marche y funcione. Por eso dice Efesios capítulo 5 versículo 18, dice: sed llenos del Espíritu Santo. No solamente porque la primera vez llenó mi vida y sentimos ese gozo, sentimos esa alegría, sentimos como el Señor quitó una carga de nuestra vida y entregamos nuestra vida a Cristo y nos sentimos que esa carga se nos fue porque perdonó nuestros pecados y nos limpió. Pero con el pasar de los días, con el pasar del tiempo, volvemos como que nos vamos decayendo, nos vamos desviando. Por eso la recomendación y el mandato de Dios en su palabra dice: ser llenos del Espíritu Santo. Que cada día podamos llenarnos más y más. Es más, lo dice así claro, dice: no os embriaguéis ¿con qué? No os embriaguéis ¿con qué? Con vino. No, díganlo fuerte. Piensan que voy a decir jugo de uva. No, ahora no voy a decir jugo de uva. No se embriaguéis ¿con qué? Con vino, lo dice la Escritura. Por eso algunos dicen: bueno, yo tomo cerveza entonces. O yo tomo ron o otro tipo de whisky, no sé, todo lo que hay por ahí. No os embriaguéis con aquellas cosas que pueden distorsionar tu vida, tu mente, que pueden desviarte de los propósitos de Dios. ¿Sabe qué dice? No se embriaguéis con vino en lo cual hay ¿qué? Disolución. Ahora, ¿qué significa? Con esto estoy terminando, aunque me faltaban 2 horas más. No, en lo cual hay disolución. ¿Qué significa disolución? En lo cual hay desenfreno, en lo cual no se tiene conciencia clara de lo que se está haciendo. Eso es lo que significa disolución. Y cuando nosotros vemos una persona que se embriaga con alcohol, con toda bebida fermentada, y toma en exceso, y el peligro es que a veces decimos: bueno, él dice no embriagarse, así que darse 1 o 2 no es nada. O darse una copita o media copita, eso no es nada. Bueno, en nuestra cultura es un poquito difícil, familia, porque después de la media copita viene la copita entera, y de la copa pasa a la botella, y de la botella a la caja, y de la caja ya está listo, ya está alcohólico, está adicto. Ahora, cuando dice no se embriaguéis, es con todo tipo de bebida fermentada. ¿Por qué? Porque eso va a producir un cambio en nosotros y sobre todo en nuestra mente. Según datos científicos, médicos, el alcohol adormece las células del cerebro, las adormece. Por eso es que la policía, dentro de lo que son los parámetros que ellos establecen de cuánto una persona en la condición que está para poder manejar en la carretera, hasta dónde ellos permiten haber tomado alcohol, y tienen unos medidores para medir la cantidad de alcohol que tiene, y ellos determinan que ahí mismo se lo llevan arrestado o lo pueden dejar manejar porque está todavía dentro de sus cabales, de lo que puede entender y tener conciencia de lo que hace. Pero cuando se pasa del término, ya se va perdiendo la noción, se va perdiendo el control. Por eso dice, en lo cual hay disolución, descontrol. Ya no sabe bien lo que piensa o lo que hace. Y por eso es un peligro al volante. ¿Cuántos no han sido, por haber manejado bajo la influencia del alcohol, cuánto desastre no han traído, cuántas muertes no han ocasionado?
porque eso es lo que resulta asimismo cuando se ingieren algún tipo de droga. Tanto se refiere al alcohol como se refiere a la droga, aquello que puede cambiar nuestra manera de pensar, aquello que puede distorsionar nuestra manera de actuar. ¿Cómo camina una persona que está embriagada de alcohol? Como una persona que está drogada se ve en su tipo de facultades o su apariencia física? ¿Cómo se ve? Porque eso es lo que está trayéndole esos cambios en su vida. Y eso es lo que la Escritura dice: no te embriagues, no te llenes tu vida, no llenes tu mente con cosas que te van a traer un mal, que te van a hacer un daño. Y aunque ahí habla del alcohol, habla, quizás podemos añadir la droga, pero cuántas cosas hay que este mundo ofrece que la gente está llenando su cabeza con eso. Cuánta maldad se ve a través de los medios de comunicación, de las redes sociales. Cuántas cosas se ve a través de la pantalla gigante, las películas. Cuánto se ve a través de lo que se enseña en cuanto a pornografía y en cuanto a matanza. Cuánto se está viendo, y eso es lo que está llenando. ¿Por qué tantos jóvenes están cayendo en ese tipo de acciones indebidas y toman un arma por todos los juegos que se están viendo a través de la pantalla, de la computadora, del televisor? Y eso los está llenando su cabeza. Y a veces ellos mismos han dicho que no sabían ni lo que estaban haciendo porque están siendo influenciados. ¿Cuánto de este mundo puede estar influenciando nuestra mente, que se mete por nuestros ojos, se mete por nuestros oídos y que nos lleva a ese desenfreno? Es ahí donde la Escritura dice: no haga, no permita que esas cosas vayan a influenciar tu vida. Deja que sea el Espíritu Santo de Dios el que te guíe en todas las cosas. Deja que sea el Espíritu Santo. Llénate cada día. Cuando nos llenamos del Espíritu, estamos permitiéndole al Espíritu que tome posesión y control de nuestra vida. Nosotros nos llenamos del Espíritu, pero a la misma vez el Espíritu quiere llenarse de nosotros. Que tanto nos llenamos de Él, tenemos el Espíritu, de la misma forma Él quiere tenernos a nosotros. Si podemos tener al Espíritu, todavía yo puedo cometer errores de hacer las cosas como yo quiero. Pero si nos sometemos al Espíritu y el Espíritu es el que toma el control de nosotros, entonces va a hacer las cosas que son del Espíritu. Y si hace las cosas que son del Espíritu, todo lo que hagamos, como dice Colosenses 3:17, y todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, lo vamos a hacer para la gloria de Jesucristo. Y Jesucristo va a recibir toda la gloria, todo el honor y todo el poder. Démosle la gloria a Dios. Vamos a estar en pie. Vamos a estar en pie. Y de acuerdo a lo que la palabra nos haya hablado, de acuerdo a lo que Cristo quiere en nuestra vida. ¿Cuántos saben que el Espíritu está aquí en este momento? Amén. Y Él está aquí, dice, para consolar, para liberar, para guiar. Y dile: Señor, lléname cada día más de ti. Quiero hacer tu voluntad. Quiero someterme a ti. Úsame como tú quieres. No estoy conforme con lo que hago, Señor. Yo quiero hacer más por ti, rendirme a ti y hacer siempre tu voluntad. Mientras cantamos, el altar está abierto, los que quieran venir aquí al altar. Y ahí dile: Señor, Señor, lléname con tu Santo Espíritu, guíame, haz de mí lo que tú quieras, pero que yo pueda, Señor, hacer tu voluntad. Está aquí para ir.
bendiciéndonos, cuidándonos, y te pedimos, Padre Santo, que en todo podamos reflejar a Jesucristo a través de nuestra vida. Te pedimos, Padre, que ahora al concluir, terminar, que tú nos lleves con tu paz, nos lleves con tu amor y nos lleves con tu santa bendición. Con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Después de aplauso al Señor y vamos a cantar.